En la delegación de Hacienda me encontré con un fulano y fatalista de profesión conductor de taxi, que igualmente atribulado en tan adversa coyuntura hallaba un gran consuelo en la religión musulmana. Estaba empeñada en una campaña de envergadura cuyo objetivo era pagar el recibo de la luz, e iba de despacho en despacho tratando de coger a sus ocupantes con la guardia baja, pero cada vez topaba con una hostilidad mayor. Supongo que como castigo a sus indecorosas prisas, las autoridades competentes decidieron sellarme el papel a mí, de modo que pude pasar a la siguiente etapa al cabo de solo 3 horas. Al día siguiente hube de regresar al despacho donde había empezado. Allí me dieron otros papeles por triplicado a cambio de los que llevaba. Los nuevos hube que cambiarlos después de varias horas por otros que me sellaron en el extremo opuesto de la localidad, a donde llegué tras desviarme ligeramente de mi recorrido para adquirir más pólizas. El taxista todavía estaba en la delegación de Hacienda cuando regresé, sumido en sus rezos y convencido de que únicamente una intervención directa de los poderes sobrenaturales podría ayudarlo. Yo me abrí paso a toda prisa. Al día siguiente me había gastado unas 200 libras y se acercaba el término de mi odisea. El primero que me había mandado a otro sitio me recibió con aire divertido en la prefectura e hizo salir a otros clientes de su despacho para ofrecerme asiento. Enhorabuena, dijo con una amplia sonrisa. La mayoría tarda mucho más que usted. ¿Tiene los documentos, los recibos y la declaración? Se los mostré sin demora y vi cómo los metí en una carpeta. Gracias. Pásese la semana que viene. En un gesto melodramático di un paso atrás horrorizado. El funcionario sonrió beatíficamente. Se nos han terminado las tarjetas de inscripción, pero las esperamos dentro de unos días. Como prueba de que había empezado a adaptarme, después de defender mi posición y discutir con fiereza y veneno, salí del despacho con una tarjeta provisional y el expediente entero en mi poder. La distancia que me separaba de Gouna, donde debía desviarme, la recorrí bajo una lluvia torrencial pero sin incidentes. La carretera estaba asfaltada y para la zona era buena, puesto que iba advertido de algunas de sus más destacadas peculiaridades. Fui descendiendo lentamente de la meseta al llano mientras la temperatura subía como si estuviera penetrando en un horno. Uno de los principales peligros de la carretera son sus dispositivos de seguridad. Por ejemplo, hay varios puentes por los que solo se puede circular en un sentido. A fin de cerciorarse de que los conductores no se aproximan a ellos a velocidades imprudentes, las autoridades han colocado muy sensatamente una hilera doble de ladrillos en medio de la calzada, en aquella época sin señalización, a ambos lados de cada puente. Los restos calcinados de los automóviles y camiones cuyos conductores no habían tomado suficientes precauciones se hallan desperdigados por el cauce de los ríos. Muchos murieron. Localizar los restos de accidentes recientes constituye un método corriente de aliviar el aburrimiento cuando se viaja por entre los monótonos matorrales. En los recorridos en taxi, cada accidente daba pie a una nueva anécdota por parte de algún pasajero inevitablemente bien informado. Aquel era un camión de chat que se había incendiado porque el depósito de gasolina se había resquebrajado. Aquel otro era un chasis de la motocicleta de dos franceses. Iban a más de 130 km por hora cuando chocaron con los ladrillos y uno de ellos quedó incrustado en la barandilla del puente. Por si acaso el tedio se apoderaba del viajero avesado, las autoridades señalaban las zonas de asfalto reblandecido con enormes pedruscos de granito que resultaban invisibles en la noche. En posterior ocasión, uno de estos ejemplares casi nos hace perder la vida a mí y a unos amigos. En este primer viaje recorrí los 200 kilómetros bastante satisfecho, disfrutando de la novedad del paisaje, con sus aldeas de chozas de barro, los niños que salían a saludar con la mano y los montones de boniatos puestos a la venta en la carretera. Era finales de julio, estábamos en plena temporada de lluvias y el paisaje estaba formado por una masa de verdes arbustos enanos y hierba. Los incendios de la temporada seca aseguraban que no crecieran nunca árboles auténticos. En la distancia se divisaban los montes de la Sierra Godet, afilados dientes de granito desnudo donde vivían los doguayos. Cuando unas horas más tarde llegué a Gouna, me puse a buscar en vano la gasolinera señalada en el mapa. Sencillamente no existía. La diferencia entre el paisaje representado en cualquier mapa británico de un buen servicio cartográfico, como el Ordnance Survey, y el mapa francés con que me había equipado era enorme. Al contrario de su homólogo británico, el francés contenía muy pocas indicaciones sobre lugares donde era posible atravesar los ríos y no informaba sobre si las iglesias tenían campanarios planos o terminados en aguja. Abundaban sin embargo las referencias a restaurantes y vistas bonitas. A jugar por el mapa francés,
parecía estar destinado a deslizarme sin dificultad de un lugar de sensual encanto en otro. A lo largo de los primeros 15 kilómetros, la carretera de tierra era bastante transitable. A ambos lados se extendían campos bien cultivados, lo que no dudé en identificar como maíz, y resultó ser mijo, entreverados con extensos matorrales renegridos. Allí por fin, cavando tranquilamente en sus huertos de los márgenes de la carretera, estaban las personas que había ido a ver, los doguayos. La primera impresión fue favorable. Sonreían y me saludaban con las manos, haciendo una pausa en sus faenas para seguirme con la mirada, tras lo cual entablaban una animada discusión, sin duda en un intento de identificarme. Desde allí la carretera iba empeorando gradualmente hasta convertirse en una sucesión de rocas desmenuzadas y profundos cráteres. Evidentemente me había desviado de la ruta, pero llegado a ese punto corrieron hacia mí dos niños con los zapatos en la cabeza a fin de protegerlos del barro. Para alivio mío hablaban francés. Aquella era en verdad la carretera. Al comentar que estaba en pésimas condiciones, me contestaron que había conocido épocas mejores. Luego me enteré de que los fondos destinados a repararla habrían desaparecido misteriosamente. Por esas mismas fechas, el subprefect se había comprado uno de los enormes coches americanos tan bajos y se consideraba de justicia que el estado de la carretera le impidiera llegar en él hasta la ciudad. Con mucho gusto acompañé a los niños al colegio, que según me aseguraron estaba muy cerca. Mientras avanzábamos dando tumbos y sacudidas, recogimos a varios más hasta totalizar 7 u 8. Ya que por fin había conocido a mis doguayos, me moría de ganas de entablar conversación. ¿Sois todos doguayos?, pregunté. La perplejidad lo dejó sin habla. Repetí la pregunta. Como uno solo, replicaron ofendidísimos. Negaban altaneramente tener ningún parentesco con aquella vil raza de hijos de perra. Ellos, a lo que parecía, eran dupa, y me dieron a entender de que nadie sino un idiota podía confundirlos. Los doguayos vivían al otro lado de los montes. Nuestra conversación terminó ahí. Unos 15 kilómetros después desembarcaron ante el colegio con un aire todavía ultrajado y me dieron las gracias educadamente. Proseguí mi ruta solo. Según el mapa, Poli tenía que ser una población de tamaño considerable. Si bien era cierto que no daba indicación alguna del número de habitantes, señalaba que era una subprefectura. Tenía un hospital, dos misiones, una gasolinera y una pista de aterrizaje. Aparecía destacada hasta en los mapas ingleses de gran escala. Yo me había imaginado una ciudad del tamaño de Shetland, aunque de arquitectura menos majestuosa. Era pura y simplemente una pequeña aldea. Su única calle se extendía a lo largo de un par de centenares de metros, flanqueada por chozas de barro y chapa de aluminio, y terminaba en un confuso matorral frente al que se alzaba un mástil. Me volví buscando el resto, no había más. Tenía todo el aspecto de un pueblo del lejano oeste mexicano durante la hora de la siesta. Unas pocas figuras harapientas se movían furtivamente por las calles, mirándome fijamente. Un letrero de hojalata anunciaba la presencia de un bar, una deprimente chabola ornamentada con anuncios de Lotería Nacional y de la campaña contra el analfabetismo. Estos últimos estaban llenos de expresiones como el adulto analfabeto, incapacitado y falto de información ha constituido siempre un obstáculo para la puesta en práctica de las iniciativas conducentes al progreso de un país. Yo no veía claro cómo iban a leer el anuncio los analfabetos. El bar estaba desierto, pero me desplomé sobre un taburete y me dispuse a guardar contemplando tristemente el lodazal que constituía la calle. En todas partes del mundo los bares son el sitio donde mejor se toma el pulso de una población y se capta su estado general. Aquel no era una excepción. Al cabo de unos 10 minutos apareció un hombre de aspecto furtivo y me dijo que no tenía sentido que aguardara porque hacía 3 semanas que se les había acabado la cerveza. Sin embargo, esperaban el camión de reparto para dentro de 24 horas. Ya estaba yo familiarizado entonces con esa enfermedad del optimismo y tras preguntarle cómo se llegaba a la misión protestante me fui. Esta resultó una congregación de casitas con techo de hojalata semejante al que ya yo había clasificado como el estilo usual de las misiones, agrupadas en torno a una iglesia de bloques de hormigón rematada por un chapitel de zinc acanalado. Al frente de ella había un pastor norteamericano de ojos desorbitados. Él y su familia llevaban unos 25 años en el oficio. Se trataba de una filial de la misión de Nagonderé y me habían ofrecido alojamiento hasta que me estableciera en la aldea. Una cosa me había extrañado.
Cada vez que preguntaba por la misión de Polly, la gente se mostraba socarrona o evasiva. Hablaban de la tensión de África y el aislamiento del calor. En cuanto vi al pastor Brown, todo comenzó a cobrar sentido. De la casa salió una extraña figura de panza descomunal desnuda hasta la cintura. Se cubría la cabeza con un sacalacot al estilo imperial que no acababa de cuadrar con las gafas color violeta estridente que podían verse debajo. Y en la mano llevaba un enorme manojo de llaves y una herramienta. Creo que durante todo el tiempo que traté a Albert Brown no lo oí jamás terminar una frase, aun cuando usaba tres idiomas a la vez y pasaba del inglés al fulani y al francés y viceversa, en el espacio de 4 palabras. Cualquier explosión comunicativa se veía interrumpida por un juramento en fulani, un gesto y un cambio completo de tema. Su estilo de vida respondía a las mismas características. En mitad de una lectura comentada de la Biblia podía irse a soldar una bicicleta al garaje, dependencia que le proporcionaba las mayores alegrías, abandonando a continuación esto para golpear el viejo generador que amenazaba con dejar de funcionar, tras lo cual echaba a correr para suministrar medicamentos contra la tos en su casa, antes de comprobar la eficacia de los golpes propinados a la máquina, viéndose desviado de su último propósito por la necesidad de expulsar a las cabras que se habían metido en su huerto o para ir a pronunciar una homilía sobre lo pernicioso de contraer deudas. Todo esto iba acompañado de sonoros gritos de rabia, desespero y frustración que ponían su rostro al rojo vivo y hacían temer por su vida. Creía fervientemente en el demonio, con el cual libraba un enconado combate personal que explicaba por qué todo lo que intentaba hacer por la gente fracasaba. Los tractores que importaba se caían a pedazos, las bombas se estropeaban, los edificios se renombraban. Su vida era un incesante torbellino de luchas contra la entropía, improvisaciones, remiendos, coger un poco de aquí para poner un parche allí, usar esto para sostener aquello, aserrar, cortar, clavar, martillar. El establecimiento se hallaba sumido en un ambiente de tensión maníaca totalmente opuesto al de la cercana misión católica, donde todo era orden y calma. Al frente estaba un sacerdote francés con dos madres monjas, encargadas del suministro de medicamentos. Había incluso flores. Los doguayos explicaban este fenómeno señalando que el protestante era un herrero. Para este pueblo, los herreros formaban un grupo aparte, y conviene regular estrictamente los contactos con ellos. No pueden casarse con otros doguayos ni comer con ellos, sacar agua junto a ellos ni entrar en sus casas. Resultan perturbadores por el ruido que hacen, por su olor y por su extraña manera de hablar. Fin del capítulo 4.